Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Ya, pues estamos de regreso entonces. Yo les contaba que Chile perdió el liderazgo como la economía más innovadora de América Latina, según el Índice Mundial de Innovación. ¿Y por qué es importante esto? ¿Cuáles son los alcances que tiene? ¿Qué rol tienen que jugar las pymes, las y los emprendedores? De todo eso vamos a conversar con María Emilia Correa, presidenta de G100 y además una de las fundadoras de Sistema B, que además se encuentra en Colombia. María Emilia, ¿cómo estás tú? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en Sin Pretexto. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Por favor, al revés, estamos muy contentos de tenerte para que también nos ayudes a entender qué significa, para partir conversando, Emilia, ¿cuál es para ti el impacto más importante que tiene el que hayamos sido desplazados del primer lugar después de haber ocupado 8 años este puesto como la economía que más innova en América Latina? Pues mira, eso habla de que nuestra economía está perdiendo fuerza en algunos sectores de la economía donde tradicionalmente ha crecido con mucha rapidez, que son todos esos sectores innovadores, ¿no es verdad? Pero precisamente ese tipo de cosas, más que uno preocuparse, lo que hay que hacer es ocuparse y darse cuenta que esos como premios que uno se los gana porque hay gente trabajando y haciendo esfuerzo. Entonces aquí lo que podemos ver es en dónde hay que hacer el esfuerzo, ¿cierto? Para volver a ser los campeones del mundo. ¿Qué significa exactamente innovar y por qué es importante, Emilia? Mira, cambiar e innovar es indispensable en la economía porque las empresas que son lo que se llama los disruptores, que son las empresas que cambian la forma de hacer las cosas en la economía, que inspiran a muchos otros a funcionar de otra forma, son las que terminan cambiando el mercado, la forma como el mercado funciona, ¿sí? Claro. Y para hablarte de los temas sociales y ambientales, que son mi especialidad, yo te digo que hoy estamos todos acostumbrados a comprar, como ya vemos, como que la comida orgánica, la ropa reciclada, las empresas que le dan empleo a personas con discapacidad, eso nos parece común y corriente, pero la verdad es que ese es el resultado del trabajo de 15, 20 años de muchos pequeños empresarios y emprendedores que son los verdaderos rebeldes, que se dedican a cambiar el sistema desde dentro, innovando, es decir, cambiando la forma de funcionar para construir una economía mejor y un mundo mejor. ¿Y qué significa, en el fondo, cambiar el sistema desde adentro? Mira, te voy a poner un ejemplo porque es más fácil entenderlo con un ejemplo. Por ejemplo, empresas chilenas como Cumplo, hace 10 años decidieron darle crédito a personas y a empresas que tradicionalmente estaban por fuera del sistema financiero, porque el sistema financiero las consideraba que eran un riesgo que no podían asumir, ¿sí? Porque, en fin, pero Cumplo y muchos otros emprendedores en América Latina y en Chile encontraron la forma de dar servicios financieros, por ejemplo, a empresas que están empezando, a madres cabezas de familia, a inmigrantes, a jóvenes. Y hoy día lo que tenemos en América Latina y en Chile es un sector que se llama FinTech, es decir, gente que está usando la tecnología para hacer innovación en las finanzas. Es todo un sector de la economía que tiene un gran crecimiento en Chile y estamos viendo que las empresas tradicionales, los grandes bancos, están empezando a hacer eso que 12 años atrás no se podía hacer, que era abrir fácil una cuenta corriente, darle crédito a los jóvenes, personas que tienen su primer crédito, que no tienen historia comercial, inmigrantes. Eso ya estamos viendo que los grandes están moviendo a servir a esos sectores que estaban excluidos. Claro, y las autoridades sí. Perdóname, solamente para decir sí, que las supuesto. autoridades que se opusieron muchísimo a este cambio al principio, hoy día están acompañando ese cambio del sector financiero tradicional. Claro, de manera que fíjate. Sí, no, por favor, continúa. Dale. No, continúa. No, simplemente decirte que es interesantísimo ver, porque siempre oye uno hablar del problema de las pymes. Resulta que cuando uno mira en detalle cómo ha sido el desarrollo de los últimos 15, 20 años de la economía diversa en Chile, la que no depende del cobre, lo que encuentras es una cantidad de pequeños empresarios que se han lanzado a cambiar la forma como funcionan. Y esos empresarios normalmente están más en las pequeñas, en las pymes, en las pequeñas empresas, en las pymes. ¿Y por qué razón? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay más plasticidad para hacer los cambios? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Menos burocracia o menos barreras que mover?
Mira, hay montones de libros para explicar ese cambio, porque obviamente yo te voy a decir mi opinión de mi experiencia y de mis lecturas. Ese cambio sucede mucho más por fuera del sistema tradicional que dentro del sistema, porque cuando tú estás dentro del sistema y las cosas están funcionando bien, pues no quieres cambiar, porque todo el mundo dice, pero ¿para qué cambiamos si nos está yendo bien? Entonces, en general, la innovación sucede fuera de los sistemas tradicionales, en lo que se llama como la periferia del sistema tradicional, que es donde estos innovadores jóvenes, muchos jóvenes en general, pero de todas las edades, pero sobre todo pequeños y emprendedores que son, como te digo, verdaderos rebeldes, ¿cierto? Que son los que dicen, bueno, pues yo sí creo que se puede y lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de otra forma. Y eso es lo que genera la innovación en su gran mayoría de veces, la gran innovación, pero la innovación social y ambiental en su mayoría. Claro, y además tiene que ver mucho con lo que tú dices, cuando tú no estás en tu zona de confort, cuando tienes que enfrentar dificultades, también eso te moviliza, ¿no es cierto?, para generar nuevos procesos. Y ahí, pero quiero preguntarte, para volver a la pregunta inicial, primero, ¿por qué nosotros, qué teníamos en Chile para haber estado 8 años ocupando el primer lugar y qué hicimos para que perdiéramos ese primer lugar, ¿no es cierto?, como la economía que más innova en América Latina. Bueno, tú sabes, yo soy súper fan de Chile. Y soy la persona más orgullosa de vivir en este país. Me encanta. Y me parece que Chile ha tenido en los últimos 15, 20 años unas políticas públicas de una continuidad impresionante que han permitido lo que se sabe en el mundo que es necesario para generar innovación, que es la continuidad del apoyo a todos estos, como te digo yo, rebeldes que están trabajando dentro del sistema para cambiar. Entonces, lo que ha pasado, claro, la pandemia es inevitable que a todos nos afectó, claro que sí, ¿cierto? Uh-huh. Pero lo que necesitamos ahora es que, ¿sabes qué? Uno oye a los economistas y a los políticos hablar de crecimiento y de reformas tributarias y no sé qué, pero quisiéramos oír más de qué vamos a hacer con la política pública para que haya muchos más de estos innovadores pequeños que son los que traen la diversidad de la economía. Y eso es importante porque, fíjate, si tú tienes una economía bien compleja, con empresas de muchos rubros, no depende solamente del cobre, como en Chile, o del petróleo, o como en otros países, ¿no es verdad? Somos una economía mucho más fuerte a las crisis. Exacto. Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, en vez de tener esta pelea que si somos los grandes, los chiquitos, la reforma tributaria, también tendríamos que mirar en profundidad cómo hemos generado esa innovación que nos tenía en ese primer lugar y qué tenemos que hacer para que eso continúe incluso con más fuerza. Correcto, y ahí quiero preguntarte algo que también es parte de lo que tú habías analizado en términos de que lo que pasa con la innovación en Chile es que depende del gobierno de turno más y menos depende, porque no se ha establecido como tal, y me gustaría saber por qué, en una política de Estado. ¿Por qué? Pues mira, es una política de Estado, de hecho, en el sentido de que durante muchísimos años Chile como gobierno y como Estado ha tenido un apoyo al emprendimiento, a la innovación y al desarrollo de ecosistema de emprendimiento e innovación impresionante. De manera que eso, digamos, aunque no hubiera una política de producción orientada como tal a los pequeños y esto es lo que Chile ha hecho. Ahora, digamos, lo que hay que hacer es cosechar el resultado de esos esfuerzos para profundizar tendencias que venían con muchísima fuerza, que las estamos viendo flojear por la pandemia, evidentemente que sí, claro que la pandemia nos dio duro a todos, pero también porque salir de la pandemia y arrancar es difícil. Entonces necesitaríamos una política de producción, no solamente de crecimiento, sino de producción para el crecimiento y la resiliencia, que haga un énfasis especial en remover los obstáculos, que hay miles de obstáculos que realmente hoy día hacen difícil que esto se desarrolle más fácilmente, ¿cierto? Claro. Entonces, no se trata de hacer muchas cosas nuevas, se trata de quitar las barreras que tenemos para que esto avance con la fuerza que viene. Claro, estamos hablando con María Emilia Correa, ella es presidenta de G100 y una de las fundadoras de Sistemas B, que se encuentra además de paso por Colombia. Quiero preguntarte, Emilia, lo siguiente, porque igual uno ve cierto pesimismo, ¿eh? Estábamos viendo, por ejemplo, que Varinka Farren, ella es directora ejecutiva del Hub APTA, decía que esta pérdida de liderazgo de nuestro país era básicamente la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ella sí apuntaba al hecho
hecho de que faltaba una política más de Estado que un asunto que depende de cada gobierno, del gobierno que esté en el poder. ¿Cómo lo ves? Sí. No, en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Estaríamos mucho mejor con una política expresa de producción que sea una política de Estado que apunte a la diversificación de la economía de verdad, porque llevamos años diciendo que no podemos depender solo del cobre, ¿cierto? Pues bueno, eso hay que hacerlo realidad y no estar sujetos a estos vaivenes de la economía internacional. Pero pues digamos que hay en Chile tanta capacidad emprendedora, es impresionante. Tú has visto los últimos estudios que muestran cómo el 80% de la población chilena se declara emprendedor en potencia, por lo menos, quisieran ser emprendedores. Esa fuerza que hay en Chile, donde uno ve esta capacidad emprendedora, la innovación que hay acá, y realmente aquí, francamente, lo que hay que hacer es aprovechar esa ola. Entonces, una política de Estado que aproveche esa fuerza que tiene ya el país, yo creo que vamos a volar. ¿Y qué está haciendo, a tu juicio, Emilia, Brasil mejor que nosotros? Mira, lo que pasa es que, a ver, es mi opinión muy personal, ¿no es verdad? Uh-huh. Yo creo que en Brasil hay más diversidad en la economía y Brasil realmente, aunque no tiene tampoco una política de Estado como la que quisiéramos ver en todos los países de América Latina, lo que sí tiene es una claridad en la dirección de... Ups, ahí parece que te anduvimos perdiendo, Emilia. Vamos a tratar de reconectarnos con Emilia Correa, presidenta de G100, una de las fundadoras del Sistema B. Ahí ya estamos contigo, Emilia. Se nos habíamos tratado, ahí sí, de nuevo. Estábamos hablando de por qué Brasil, me decías que sí, que tenía más diversidad en su economía. Ups. Ya, es que como estamos hablando con Emilia, ya está en Colombia en este momento, ya vive en Chile, decía que amaba nuestro país, ya está sentada en Chile, pero ahora está de viaje. Pero lo que estábamos conversando con ella básicamente tiene que ver con esta pérdida de liderazgo. Nos contaba Emilia, ¿no es cierto?, cuán importantes son las acciones disruptivas de los pequeños empresarios, ¿no es cierto?, de las y los emprendedores, de las pymes, que son las que normalmente empujan, ¿no es cierto?, los cambios y que generan estas transformaciones que son tan importantes para el despegue, para poder avanzar hacia un país que por lo menos pueda aspirar, ¿no es cierto?, a concretar el sueño del desarrollo. La innovación es absolutamente importante y por eso es tan esencial hacernos cargo de por qué hemos perdido este liderazgo. Y ahora sí que estamos contigo, Emilia. Entonces estábamos conversando sobre Brasil, a ver si podemos retomar ese punto. Terminar mi frase, simplemente decir que Brasil tiene una economía orientada al crecimiento con mucho esfuerzo pensado hacia la exportación. Entonces, dentro de esa política económica, evidentemente hoy día si quieres exportar, pues tienes que estar en el mundo de la innovación disruptiva, de manera que ellos en ese sentido están haciendo un esfuerzo que bueno, ahí ves el resultado, ¿cierto? Entonces, y aquí podemos hablar de crecimiento que además tiene impactos sociales y ambientales positivos, de manera que imagínate una economía que crece y que además se disminuye la desigualdad, que aumenta el Producto Interno Bruto y los ecosistemas están mejor, de manera que además se puede hacer un crecimiento económico con impactos ambientales y sociales positivos. Sí, fíjate, Emilia, que lo quiero vincular con lo que ha pasado en estos meses, ¿no es cierto? Y el último índice que tuvimos de crecimiento económico para el mes de agosto, que fue negativo, menos 0,9%. El Banco Central, de alguna manera, ha hecho análisis que indicarían que nuestra capacidad de crecimiento está agotada. Entonces, con mayor razón, el tema de la innovación es tan relevante. ¿Cómo ves tú este elemento, no, para poder activar la economía? Mucho se habla de la reactivación económica. ¿Cómo reactivamos? ¿Cómo podemos crecer más en Chile? Pues mira, obviamente yo no soy economista y si tuviera esa respuesta se las estaría cobrando como si fuera Bill Gates a todos, ¿no es verdad? Muy bien, me parece. Pero mira, pero realmente mi opinión muy personal es que la capacidad emprendedora en Chile tiene la fuerza para sacar adelante la economía. Entonces, yo creo que acompañar los millones de emprendedores que hay en Chile para que crezcan, exporten. Tú sabes que en economía, Dinamarca es un país que tiene 5 millones de habitantes. Entonces, nosotros nos quejamos de que Chile es un mercado pequeño.
Bueno, Dinamarca tiene 5 millones de habitantes, la tercera parte o cuarta parte de Chile. Claro, pero es más Resulta rico. que ellos exportan, pero es que las pymes exportan, 40% de las pymes en Dinamarca exportan. Mira. 30% de las pymes en Suiza tienen una marca global. Y obviamente lo que hay también es un acompañamiento hay la fuerza, la innovación, hay la educación, todo lo que tú quieras, pero hay la capacidad personal de los emprendedores, que es la cosa más importante, y dos, una política de producción que acompaña a las pymes para que las pymes tengan la capacidad exportadora que se necesita. Entonces ahí sí que podemos hablar de que nos falta una política de Estado, ¿no? Exactamente. Yo también creo que una política de Estado avanzaría mucho. Pero por eso te digo, o sea, si tenemos tantas personas que se declaran o que quisieran emprender en Chile, yo creo que eso también va de la mano, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que también va de la mano con que los sueldos, el sueldo de un asalariado es muy bajo, la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana 450.000 pesos, entonces evidentemente que eso empuja a las personas, y por eso yo te decía, desde la adversidad es cuando surgen, ¿no es cierto?, ideas creativas, ¿no? Exactamente, y adversidad, por Dios, la que tuvimos con la pandemia. Es que nosotros pasamos la pandemia como que si no hubiera pasado nada, pero estamos saliendo de una cosa muy difícil. Pero esos momentos que se llaman de crisis como si fuera algo horrible, son los momentos donde realmente surge con más fuerza las soluciones más innovadoras. No, increíble este tema. Mira, tengo muchas ganas de seguir conversando contigo. Te vamos a invitar como columnista, por cierto, para un próximo capítulo, porque quiero hablar también de lo que implica el sistema B, qué significa el grupo G100 y de todo aquello, pero ya se nos acabó el tiempo. María Emilia Correa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. A ti, Mirna, por la invitación y qué rico ser columnista aquí contigo. Sí, Muchas pero gracias. feliz. Vamos a estar conversando en un ratito más. Que tengas muy buena tarde.